Kant, crítica del juicio. El juicio de gusto es completamente independiente del concepto de perfección. La finalidad objetiva no puede ser conocida más que mediante la relación de lo diverso con un fin determinado, o sea, sólo mediante un concepto. Por esto, solo es ya claro que lo bello, cuyo juicio está fundado en una finalidad meramente formal, es decir, en una finalidad sin fin, es completamente independiente de la representación del bien, pues este último presupone una finalidad objetiva, es decir, la relación del objeto con un fin determinado. La finalidad objetiva es o externa, es decir, la utilidad, o interna, es decir, la perfección del objeto. Que la satisfacción en un objeto que por ella llamamos bello no puede descansar, en la representación de su utilidad se colige suficientemente de los dos anteriores capítulos, pues entonces no sería una satisfacción inmediata en el objeto, y esto último es la condición esencial del juicio sobre la belleza. Pero una finalidad objetiva interna, es decir, la perfección, acércase más al predicado de la belleza, y por eso notables filósofos la han tenido por idéntica a la belleza, aunque añadiendo, cuando es pensada confusamente. Es de la mayor importancia decidir en una crítica del gusto si la belleza se deja efectivamente resolver en el concepto de la perfección. Para juzgar la finalidad objetiva necesitamos siempre el concepto de un fin, y si esa finalidad ha de ser no una externa utilidad, sino una interna, el concepto de un fin interno que encierra el fundamento de la posibilidad interna del objeto. Ahora bien, así como fin, en general, es aquello cuyo concepto puede ser considerado como el fundamento de la posibilidad del objeto mismo, así también, para representarse una finalidad objetiva en una cosa, tendrá que precederla el concepto de lo que la cosa debe ser, y la concordancia de lo diverso en ella con este concepto, que da la regla del enlace de la misma con él, es la perfección cualitativa de una cosa. Distínguense de esta totalmente la cuantitativa, como completividad de cada cosa en su especie, concepto meramente de magnitudes de la totalidad, en el cual piénsase como ya previamente determinado lo que la cosa deba ser, y solamente se inquiere si en ella está todo lo exigible. Lo formal en la representación de una cosa, es decir, la concordancia de lo diverso con lo uno, sin determinar qué deba ser éste, no da por sí a conocer absolutamente ninguna finalidad objetiva, porque como se ha hecho abstracción de ese uno como fin, lo que deba ser la cosa, no queda en el espíritu del que tiene la intuición nada más que la finalidad subjetiva de las representaciones, la cual, si bien indica una cierta finalidad del estado de la representación en el sujeto y en éste una facilidad para aprehender con la imaginación una forma dada, no indica empero la perfección de objeto alguno, que ahí no es pensado mediante concepto alguno de un fin. Así, por ejemplo, si encuentro en el bosque un prado rodeado de árboles en círculo y no me represento por eso fin alguno, a saber, que quizá deba servir para bailes campestres, entonces no se da el menor concepto de perfección mediante la mera forma. Representarse una finalidad formal objetiva, pero sin fin, es decir, la mera forma de una perfección, sin materia alguna ni concepto con que concordarse, aunque fuera solo la idea de una conformidad a leyes en general, es una verdadera contradicción. Ahora bien, el juicio de gusto es un juicio estético, es decir, de tal índole que descansa en bases subjetivas y cuyo fundamento de determinación no puede ser concepto alguno, por lo tanto, tampoco el de un fin determinado. Así, mediante la belleza, como finalidad formal subjetiva, no es pensada en modo alguno una perfección del objeto como finalidad supuesta formal, pero sin embargo objetiva, y vana es aquella distinción entre el concepto de lo bello y del bien que considera ambos como distintos solamente por la forma lógica y según la cual el primero sería un concepto confuso, el segundo un concepto claro de la perfección, idénticos por lo demás en su contenido y origen, pues entonces entre ellos no habría diferencia específica alguna, sino que el juicio de gusto sería un juicio de conocimiento. Igualmente que el juicio mediante el cual una cosa es declarada buena, de igual modo que el hombre vulgar, cuando dice que el engaño es injusto, funda su juicio en principios confusos, mientras el filósofo lo funda en principios claros, pero en el fondo ambos lo fundan en los mismos principios. Pero ya he dicho que un juicio estético es único en su clase y no da absolutamente conocimiento alguno, ni siquiera confuso del objeto, conocimiento que ocurre solamente mediante un juicio lógico. En cambio, refiere la representación mediante la cual un objeto es dado solamente al sujeto y no hace notar propiedad alguna del objeto, sino solo la forma final de la determinación de las facultades de representación que se ocupan con éste. El juicio se llama estético también solamente porque su fundamento de determinación no es ningún concepto sino el sentimiento del sentido interno de aquella armonía en el juego de las facultades del espíritu en cuanto puede solo ser sentida.
En cambio, si se quisiera dar el nombre de estéticos a conceptos confusos y al juicio objetivo que en ellos se funda, tendríamos un entendimiento que juzga sensiblemente o un sentido que representa sus objetos mediante conceptos, ambas cosas contradictorias entre sí. La facultad de los conceptos, sean confusos o claros, es el entendimiento, y aunque el entendimiento tiene también parte en el juicio de gusto como juicio estético, como en todos los juicios, la tiene sin embargo no como facultad del conocimiento de un objeto, sino como facultad de la determinación del juicio y su representación sin concepto según la relación de la misma con el sujeto y el sentimiento interior de éste, y en cuanto ese juicio es posible según una regla universal.